Gracias. Me vas a perdonar que estoy foco, hermano. Estoy foco, me oyeron, ¿verdad? Ya lo experimentado. Es un privilegio estar aquí. Es por gracia solamente. Amén. No soy digno de estar aquí. Eso lo reconozco. Así que vamos a orar. Y verdaderamente me ministró mucho lo que ustedes hicieron aquí. Amén. Padre, en esta hora venimos a ti. Por los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias porque tú nos salvaste. Tu sangre abrió el camino que no se cerrará. Señor, ayúdanos a vivir vida que te honre. Perdónanos, porque muchas veces vivimos para nosotros mismos y para nuestros propios deleites. Y muchas veces nos desenfocamos. Pero en noches como esta, tú nos traes de nuevo. Porque tú no te cansas en insistir en nosotros. Amén. Bendito amor y misericordia. Alíneanos a tu palabra. Alíneanos a tu verdad. Y perdónanos por las veces que nos hemos entretenido admirando y adorando las cosas creadas antes que el Creador, el cual es precioso, el bendito y eterno. Ayúdanos a amarte a ti. Y ayúdanos, Señor, a poner los dones y los talentos que has puesto en nosotros a tu disposición y a tu servicio. Y ayúdanos a reconocer el señorío de Cristo en todas las cosas. Amén, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer los versos del 7 al 10. Cuando lo tengan, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor, el Señor de la palabra. Y lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos a la vez dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, háblanos a través de esta palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdame, Padre, a poder transmitir tu palabra. Tú sabes que soy hombre pecador, propenso al error, pero me pongo en tus manos, Señor, y me escondo detrás de la cruz de Cristo, y que
Solamente, Señor, lo que tú tienes para tus hijos sea lo que yo pueda hablar en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Podemos sentarnos. El tema de esta noche es, quizás no tiene mucho que ver con el tema de la campaña, ¿no? Se llama los aguijones, instrumentos de Dios para mantenernos humildes. Los aguijones, instrumentos de Dios para mantenernos humildes. Vamos a hablar un poquito de Corinto, de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, era una ciudad próspera, donde dominaba mucho el comercio. En Corinto se celebraban unos juegos parecidos a los Juegos Olímpicos, que se llamaban los Juegos del Istmo. Era uno de los 2 eventos deportivos más grandes que se celebraban en esa época. Corinto también era una ciudad de conexión con otras grandes ciudades debido a su ubicación geográfica. Por lo tanto, era una ciudad con un enorme flujo de personas, en especial marinos, que para evitar viajar por las difíciles aguas del Peloponeso, ¿saben lo que hacían? Trasladaban sus embarcaciones en plataformas de madera con ruedas para evitarse el Peloponeso y viajaban por ahí por tierra. En el Acrópolis de Corinto, todas las ciudades en Grecia tenían lo que se llamaba un Acrópolis, que es la parte más alta de la ciudad. En ese lugar se encontraba el templo a la diosa griega del amor, a la diosa Afrodita, donde había unas 1000 prostitutas sagradas, quienes servían como sacerdotisas en el templo y quienes bajaban a la ciudad por las tardes a ofrecer su servicio a los hombres que venían. Como había tanta gente, tanto marino que entraba y salía, pues ellas venían a ofrecer sus servicios. Era una ciudad moralmente corrupta, tanto que el verbo corintianizar, y eso yo sé que lo tienen que haber oído, era sinónimo de perdición, era sinónimo de borrachera, de lujuria. Era una ciudad tan moral, en medio de este ambiente corrupto. En medio de ese ambiente corrupto, el apóstol Pablo plantó una iglesia durante su segundo viaje misionero. Sin embargo, muchos de nuestros amados hermanos en Corinto, me pasó la página, hermano, perdónenme que estoy estrenando estas cosas. Llegó a mi vida el modernismo, el siglo XXI. Ok. Sin embargo, muchos de los hermanos dentro de la iglesia en Corinto no fueron capaces de romper totalmente con la cultura en la que vivían. La iglesia de Corinto, si usted lee las cartas de Pablo, la iglesia de Corinto era una iglesia caracterizada por ser una congregación divisiva, una congregación carnal, una congregación inmadura. Usted ve que tal vez era la iglesia más rica en dones espirituales. Allí no faltaba ningún don. De hecho lo dice, que eran ricos en todos los dones, pero en cuanto a madurez espiritual, en cuanto a carnalidad, era la iglesia más carnal y la iglesia más inmadura que había en ese tiempo. Tenían falta de disposición a divorciarse de la cultura pagana que les rodeaba. No tenían en su corazón el deseo de separarse de la cultura que les estaba rodeando. Muchos seguían siendo egoístas. Si usted lee la primera carta de Corintios, se va a dar cuenta que los hermanos se demandaban unos a otros. Eso era, hermano, como ir a la doctora Polo. También a la doctora Polo, lo veo. Y a veces yo lo veo también, hermano, tranquilo, no se preocupe. Pero la veo en casa de los pacientes. Cuando llego a ver a los pacientes, están allí viendo a la doctora Polo, me la tengo que chupar. Seguían siendo egoístas, se demandaban unos a otros en tribunales. Había diferencia en el trato debido a las clases sociales. Si usted lee el capítulo de la cena del Señor, los ricos venían y se adelantaban y comían ellos primero y dejaban a los pobres hermanos pobres rezagados.
Porque la Santa Cena no era como la de ahora. Que usted viene y le dan un cantito de pan con un poquito de jugo, no. Eran comidas de verdad. Practicaban la comunión. Y venían los más ricos, venían... Es un despelote lo que tienen allí. Practicaban la inmoralidad. Incluso había un caso de incesto dentro de la iglesia, en el cual un hijastro se acostaba con su madrastra y la iglesia toleraba eso. Mantenían costumbres paganas. ¿Cómo se evidenciaba eso? En el mal uso de los dones espirituales. En esa época había lo que se llamaban pitonisa, que no era otra cosa que una medium, en la cual se le metía el espíritu del dios Pitón, ¿verdad? Y la persona se le iban los ojos para atrás, se viraba y empezaba a hablar allí cosas, ¿no? Siempre me acuerdo en la clase de humanidades que había un profesor que había un rey que iba a la guerra. Y era costumbre de los reyes, ¿verdad? Que iban a donde la pitonisa para que le dijera el futuro. Y le preguntaron a la pitonisa, el rey, ¿quién va a ganar esta batalla? Y la pitonisa le dijo, uno de los 2 ejércitos la ganará. ¡Qué profunda! Pero eso era parte, ¿no? Y mucha de esta gente de la iglesia de Corinto se manejaban como si el culto fuera un culto espiritista. O sea, no habían separado lo que era el culto al Dios verdadero de lo que era el paganismo. ¿Okay? Y veían los dones muchas veces como eso. Además de esto, aparte de todos estos revoluciones que pasaban en la iglesia de Corinto, si usted se fija, si usted lee las cartas de Pablo se pasaba tratando de arreglar los revoluciones que pasaban en Corinto. De hecho, hay 2 cartas que Pablo le escribió a los corintios que no son canónicas, no están en la Biblia porque se perdieron. Pero él hace referencia a esas cartas en sus cartas, las que aparecen en la Biblia. Además de todos estos revoluciones, llegaron gente de afuera a la iglesia en Corinto, llegaron de afuera a la iglesia de Corinto unos hombres que se llamaban a sí mismos apóstoles, los cuales introducieron doctrinas falsas en medio de la iglesia. ¿Esto no le parece a los revoluciones de hoy? Lo mismo. Llegaron estos de afuera diciendo que eran apóstoles. Estos hombres decían venir recomendados de la iglesia en Jerusalén. Venían hasta con cartas de recomendación, supuestamente, de la iglesia en Jerusalén. Aparentemente eran judaizantes, sin embargo no eran de corte legalista como los que Pablo se enfrentó en Gálatas ni en Filipos. ¿Se acuerda que obligaban a los gentiles a circuncidarse? Estos no, estos eran un poquito más liberales. El pensamiento griego había hecho nido en ellos. Eran hombres versados en filosofía y en oratoria. Se oponían ardientemente al apóstol Pablo y a su ministerio, al punto que lograron socavar la mente de mucha de la gente en Corinto contra el apóstol Pablo. Odiaban a Pablo y sembraron su semilla en la mente de los hermanos de la iglesia. El apóstol Pablo logró, por medio de cartas en las que le hablaba con dureza a la iglesia, hacer que el modo de pensar de muchos cambiara. Se nos cayó el que a mí viene, no lo echo fuera. Déjalo allí porque me encanta. Cada vez que leo eso me ministra. Sí, no lo quite. Por medio de cartas, el apóstol Pablo logró cambiar la mentalidad de muchos de la iglesia. Se cayó otra vez. Espérate que me distrae. Ponlo en el piso entonces. Yo tengo la mente así que me distraigo rápido. El apóstol Pablo logró, ¿verdad?, por medio de unas cartas que hizo, ¿verdad?, y que las que le hablaba con dureza a la iglesia, hacer que el modo de pensar de muchos cambiara. Y eso produjo alegría en el corazón de Pablo al ver que muchos procedieron al arrepentimiento. Ahora, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios,
Usted se va a dar cuenta que Pablo dedica gran parte de esa epístola a defender su apostolado, a defender su ministerio. Y lo pone a prueba versus el apostolado de estos falsos hermanos. Si usted va a 2 de Corintios capítulo 3, quiero que me acompañe allí. Los versos del 1 al 3. Vamos a ver. 2 de Corintios 3 del 1 al 3. Cuando no tengan amén, dicen amén para saber que están conmigo. Amén. Yo lo tengo porque lo tengo escrito aquí. Amén. A la cuenta de 3. A la 1, a la 2 y a la 3 que dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? A mí me gusta Pablo porque él se ponía sarcástico. Usted lea eso, que ustedes léalo con entendimiento y darse cuenta que hay sarcasmo de parte de Pablo. Y como yo soy medio sarcástico a veces, yo creo que por eso es que me gusta como él le habla. Dice: nuestras cartas, ¿quiénes son? Sois vosotros. ¿Escritas dónde? En nuestros corazones. Conocidas y leídas ¿por quién? Por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mientras estos apóstoles venían con supuestas cartas de recomendación de los grandes de Jerusalén, cosa que yo dudo, porque no hubieran ido en contra de la doctrina de Cristo, no hubieran ido en contra de la doctrina de Pablo, la cual era la misma doctrina de Pedro, de Juan y de los demás. Pero ellos iban con 2 cartas de recomendación, y como la gente somos así, ¿ah? Que viene cualquiera con un papel que diga que lo firmó Obama y todo el mundo ahí. Porque el hombre es así, el ser humano es así. Cualquier sangana le llena el ojo. Perdón. Le llena el ojo. Entonces viene cualquiera, ¿verdad? Con un título de apóstol. Ahora, en 2 de Corintios, Pablo, como pastor celoso por su rebaño, presenta las marcas de su apostolado. Si vamos al capítulo 11 del mismo 2 de Corintios, vamos a leer desde el verso 1. Aquí viendo otra vez, hermano, lo que él despide ahí es sarcasmo. Ahora es palabra inspirada. El hecho de que él usara ese recurso no significa que no fuera palabra inspirada. Mira lo que le dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado ¿con quién? Con un solo esposo, para presentaros ¿como qué? Como una virgen pura a Cristo. Pero mira lo que dice en el 3, que le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo me temo que los sentidos de ustedes puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, y les voy a decir el por qué. Mira lo que dice en el verso 4. ¿Por qué? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, cuando habla de espíritu habla de enseñanza, acuérdense. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían ellos? Ay, lo toleraban. Bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Aquellos eran grandes oradores, tenían retórica. Pablo no había sido entrenado en eso.
Por eso decía, tal vez ellos hablan mejor, se comunican mejor, porque acuérdense cuál era la cuestión de los griegos. Los griegos les gustaba era la palabrería, eran filósofos, les gustaba pararse a los filósofos les gustaba tener audiencia al frente, ¿ves? Y hablaban bonito, llenaban el oído. Pablo no era así, aunque Pablo era un duro. La mente teológica más grande de la iglesia es el apóstol Pablo. Dios sabe por qué escogió a ese hombre, pero tal vez no tenía los dotes de oratoria que tenían estos sinvergüenza. ¿Ven? Y esto pues sabían comerle el cerebro a la gente bien chévere, y venían esto, como le hablaban bonito al oído, bien los toleraban. El apóstol Pablo usa el recurso del sarcasmo para demostrarle a la iglesia en Corinto su falta de discernimiento para reconocer la verdad. Y si vamos al verso 16, un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 11, mira lo que le dice. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Me gusta de su sinceridad. Dice, lo que les voy a decir ahora no es de parte del Señor, es de parte mía. Él estaba ahí como que... ¿ahí? Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, ¿qué va a hacer él? También yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Miren esto. Esto a mí me parece un cuadro de la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI le encanta que la cojan de boba. Viene cualquiera con un título de apóstol, de doctor, lo que sea. Y lo que viene es a devorar a la iglesia. Lo que viene es a robarle a los hermanos. Y la gente bien lo tolera. Porque lo que está diciéndole es lo que ellos quieren oír, lo que les sazona el oído. Y eso es lo que estaba pasando allí. Por eso es que Pablo estaba tan celoso. Mira lo que dice de nuevo, que dice, ¿dónde? En el 20. Pues toleráis si alguno que os esclaviza. Ustedes lo toleran. Si alguno que hace, tómalo, os devora. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, les dan hasta de bofetadas, y ustedes todo eso lo toleran. Verso 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Porque estos apóstoles decían que Pablo era bien severo en sus cartas, pero que cuando llegaba en persona era como un shih tzu. En sus cartas ladraba como un pitbull. Y cuando llegaba en persona, es un shih tzu. Es un débil. No sirve. Por eso es que él le dice aquí en el 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Porque ustedes ni les devoramos sus casas, ni les robamos lo que tenían, porque eran verdaderos apóstoles. Mientras que los falsos viven de la grey. Nada nuevo, lo mismo que está pasando hoy. Pero en lo que otro tenga osadía, perdónenme hermano, ya necesito pejuelo, ya casi no veo tampoco. Ya después de los 40 años eso de uno está abajo. Tengo que agrandar la letra. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Entonces empieza, mira lo que dice. ¿Son hebreos? Yo también. Acuérdense que le está con sarcasmo defendiendo su apostolado y le está hablando ahí. Está presentando las marcas. Si ellos dicen que son hebreos, pues mira, yo también. ¿Son israelitas?
yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Entonces, entre paréntesis, como si estuviera loco hablo, porque no eran, pero pues ellos dicen que son ministros de Cristo. ¿Qué contesta él? Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, en número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Han pasado esos apóstoles? ¿Eso creo que pase? Esas son las marcas del apóstol. Todavía yo no conozco ninguno que se llame apóstol que le haya pasado eso. Ahora, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, acuérdense que la Biblia de nosotros viene ya marcada con capítulos y versículos y hasta temas y subtemas. Pero cuando Pablo escribió esto era una carta, de arriba abajo, sin versículos, sin capítulos y sin temas y subtemas. Eso iba por ahí para abajo. Después que termina de hablar en el capítulo 12, en el capítulo 11, el apóstol Pablo, de manera vacilante, continúa con su proceso de gloriarse, con el fin de demostrar a los corintios sus evidencias apostólicas. Los corintios tenían gran fascinación por las visiones. Recuerden que venían de un trasfondo de paganismo espiritual, donde los sacerdotes y medios demostraban su poder por medio de este tipo de manifestación. Los falsos apóstoles, de igual manera, hacían alarde de sus experiencias espirituales y sus visiones. Es común que un falso maestro haga alarde de sus milagros, de sus prodigios, de las nuevas revelaciones que Dios le ha dado y del famoso Dios me dijo. Cuando usted oiga eso, tenga cuidado. Siempre los falsos maestros se disfrazan de esto. Es un halo como de misticismo alrededor de él. Siempre se caracterizan porque no predican mucho. Hacen más campañas de ¿qué? De milagros y sanidades. Venga a ver la campaña de milagros y sanidades. A ver la manifestación del poder de Dios. Nadie se salva por manifestación del poder de Dios, déjame decirte. Nadie se salva por milagros. Nadie se salva por sanidades. La gente se salva única y exclusivamente por la predicación del Evangelio de Cristo. No es glorioso, no es llamativo, pero es el medio que Dios escogió para salvar a los escogidos. Es así. ¿Cuánta gente no ha sido sanada en grandes campañas y al mes usted los busca y están otra vez en la... Dios los sanó supuestamente y están otra vez metidos allá en la baja? ¿Para qué Dios los sanó? ¿Para que siguiera disfrutando su pecado? Mire, para eso mejor déjelo tuyo, déjelo en la cama. ¿Usted me está entendiendo? No es un gancho traer a la gente a Cristo por medio del milagro. No lo es. Si la palabra no es suficiente para convencer de pecado, entonces nada es suficiente. Nada. Y creemos en los dones del Espíritu, pero no salva.
salva la palabra. Porque a Dios le plugó. No es glorioso, no es llamativo, pero porque en estos días estaba hablando con la iglesia de eso. No es llamativo tal vez la manera como nosotros predicamos. El ojo humano se llena, ¿verdad?, de lo que ve. Pero el corazón es engañoso, ¿verdad que sí? Muchas veces cuando usted va a estas grandes campañas, a estas grandes concentraciones, se exalta la figura de la persona que está al frente. Pero cuando predicamos a Cristo, lo único que se está glorificando es la figura y la persona de Él. Y eso no es llamativo. Al mundo no le gusta. Porque recuerde que Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, que Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo, no hay otra cosa. Y volviendo aquí, en el capítulo 12 de segunda de Corintios, el apóstol Pablo comienza a narrar la historia de una experiencia espiritual que tuvo 14 años antes. Vemos que aquí el apóstol cambia el tono y de manera titubeante habla de la experiencia en tercera persona. Entonces ya aquí, ya no empieza a hablar no, ahora dice, no, habla en tercera persona. Vemos que está hablando de él, pero habla en tercera persona. Vamos a ver qué dice el 12:1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Acuérdense que los apóstoles decían que tenían visiones. Entonces verso 2 que dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Estoy ciego, hermano. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuál fue la experiencia del apóstol? Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras que dijo él, inefables, que no le era ¿qué? Que no le era ¿qué? Permitido ni siquiera hablar. Si Pablo viviera hoy, tendría un contrato con Unilí y con Casa Creación, hermano, porque el cielo parece que es hoy día, usted me va a disculpar, pero parece que el cielo hoy día es como un centro turístico. Todo el mundo se muere y va al cielo y van al infierno, y allí en los libros se cuentan las cosas que Dios mismo le dice. Cuando Pablo, apóstol de Cristo, fue llevado al tercer cielo, no sabe sin cuerpo o alma, aunque fue, escuchó cosas inefables que no les permitió decir. Y aquí te dicen todo. Me acuerdo que hubo un libro que se llamaba Una revelación divina del infierno. No sé cuántos lo leyeron, pero fue famoso. Decía que el infierno tenía forma de un cuerpo humano. Hermano, ¿para qué yo necesito saber esas cosas? Eso no tiene ningún sentido. Eso es como la Divina Comedia de Dante. ¿Cuántos la leyeron en la universidad? UMA 31:11. Yo la cogí, la leí. Que el infierno tenía ¿cuántos pisos, Antonio? 7, ¿te acuerdas? Y que era frío, ¿te acuerdas? La Divina Comedia. Mientras más profundo, más frío.
Hermano, si no está en la escritura, no lo creía. ¿Se acuerdan del pasaje de Rico y Lázaro? ¿Se acuerdan cuando el rico, vio a Abraham de lejos con Lázaro en su seno y le dijo: Padre mío, Abraham, Padre mío, permíteme, Padrecito, salir de aquí y decirle a mi familia que no hagan lo que yo hice para que no vengan aquí? ¿Y qué le dijo Abraham? A Moisés y los profetas tienen que lo oigan. No, Padrecito, pero si uno va entre los muertos allá y les dice, entonces van a creer. ¿Y qué le dijo Abraham? Mira, aunque vaya uno entre los muertos allá, no le van a creer. ¿Usted me está entendiendo? La respuesta de Abraham fue: a Moisés y los profetas tienen. ¿En qué se resumía la Biblia en los tiempos de Cristo? Moisés y los profetas. Entonces, ¿cuál fue la referencia que Abraham le dijo? Que crean en la escritura. Si no creen en la escritura, aunque se le aparezca, mira aquí, la Virgen de Medjugorje, ahí, no van a creer. Había mucho desconocimiento hace 50 años atrás. Ruti tenía una bisabuela. Yo la llegué a conocer, los nenes la vieron, la tatarabuela, la conocieron, se murió hace como 5 años, ¿verdad? Ellos habían sido, imagino yo, católicos antes, ¿verdad? Después, cuando llegó el pentecostalismo al área de Minilla, donde nosotros vivimos, pues ellos se convirtieron. Ruti dice que ella empezaba a orar, ¿te acuerdas? Empezaba a orar, después empezaba a hablar en lengua y terminaba rezando rosario. Ay. Entonces, cuando Juti le decía: mamá, ¿pero qué es eso? Ay, mira, es lo mismo todo, es lo mismo. La traigo a colación porque en estos días estaban mencionando. La gente piensa, ¿verdad?, que en ese tiempo especialmente, que donde había milagros, había manifestación de Dios. Y ella decía, porque alguien me lo comentó, eso no se puede explicar, pero allá en el pocito de la Virgen, eso es milagro, eso es milagro y milagro. Entonces ella lo veía como algo bueno. Siendo cristiana, lo veía como algo positivo porque había milagros. No sé si me están entendiendo. Pero el hecho de que haya milagros no significa que es de Dios. Porque si la mirada no está puesta en Cristo, definitivamente Dios no está allí. Si los milagros y las manifestaciones no te llevan a mirar a Jesús, no te llevan a mirarlo a Él, no te llevan a la Escritura, no te llevan a creer en Él, entonces, por más milagro que sea, por más bonito que sea, por más que te paren los pelos, no es de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Hay gente que le gusta sentir los pelos parados. Hermano, ¿usted quiere sentir los pelos parados? Venga, meta los dedos allí. En ese enchufe. ¿Quiere que se la métalo? Después del verso 4, dice, de tal hombre, en el 5, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en qué, en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿qué dice? No sería ¿qué? Insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Hermano, el apóstol Pablo no era un hombre humilde. No lo era. Él aprendió. No hay hombre humilde, ninguno. Pablo tampoco era la excepción. No era un hombre humilde, no en sí mismo. Él tuvo que ser procesado en la escuela de sufrimiento de Dios. Pablo tuvo que aprender a ser humilde.
Y estoy seguro que el hecho de tener que sacarle el pedigrí a esta gente en esa carta, yo estoy seguro, para demostrar a los corintios verdaderamente que era apóstol de Dios y no de hombre, eso para él tiene que haber sido una experiencia dolorosa y hasta vergonzosa. Estoy seguro de eso. Porque él aprendió a cantazos a ser humilde. ¿Se acuerdan en Hechos 9? En el 9, el 10, no me acuerdo. Cuando iba rumbo a Damasco a acabar con los cristianos, lo que iba allí era un hombre lleno de orgullo, un hombre lleno de odio. Si Cristo no se le aparece en el camino, en medio de Damasco, en aquel rayo de luz, y lo tira al piso, hubiera seguido siendo lo que era, lleno de orgullo, de arrogancia. Pablo había ocupado un puesto importante dentro del judaísmo. Si alguien tenía de qué gloriarse, si alguien tenía méritos en sí mismo, de los cuales sentir profundo orgullo y satisfacción, era Pablo. Criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley. En Filipenses 3 dice, en el verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este es él hablando. A mí no me molesta escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero en el verso 4 de Filipenses capítulo 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, ¿cuándo? Al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hasta ahí llegaba mi celo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tenía todo este pedigrí, pero en el verso 7 del capítulo 3 de Filipenses dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tenía de qué gloriarse, pero Dios lo procesó. Le procesó el orgullo. Yo creo que Dios lidió con el orgullo de Pablo hasta el día de su muerte. Porque el orgullo está aquí. ¿Cuántos aquí se reconocen como orgullosos? Levante su mano. Hermano, no sea hipócrita, lo es. Aunque esa falsa humildad, eso es orgullo. Cuando, ay, qué bonito danzaste para el Señor. Ay, la gloria del Señor. Hermano, eso le gustó, que se lo dijera. Ustedes lo disfrazan con la gloria del Señor, pero a la carne le gusta. No sé si usted me entiende. Ay, qué bonito mensaje. Ay, gloria del Señor, bonito mensaje. Mire, hermano, todos lidiamos con eso. Si canta, si predica, si lo que sea. El que limpia la iglesia quiere que reconozcan su trabajo. Yo he visto gente que limpia la iglesia que, como nadie les reconoce el trabajo, están por ahí con una trompa de aquí a la puerta. Porque nadie le dijo que bien limpiaste los inodoros hoy, hermano. Porque así somos. El orgullo está aquí. Lo expresamos de diferentes maneras. Hay unos que tienen un ego que no cabe por esa puerta.
Hay otros que su orgullo lo expresan minimizándose. Hay otros que expresan su orgullo no aceptando la ayuda de otros. Pero sigue siendo orgullo. ¿Usted me está entendiendo? Y todo, mire, vive con usted, duerme con usted, se levanta con usted, cena con usted, se baña con usted, se acuesta con usted y por la mañana vuelve a levantarse con usted. Está allí. Y estoy seguro que Pablo también lidió con eso toda su vida, como nosotros. El ser humano por naturaleza es orgulloso. Nos gusta hacer alarde de lo que tenemos. Nos gusta alardear de lo bueno que somos, de lo justo que somos, de lo maravillosa que es nuestra iglesia, nuestro pastor. Mi pastor es chulísimo. ¿Ah? Y eso a uno como que le gusta. Alardeamos de lo mucho que Dios nos usa. ¿Cuántos han visto eso? Ay, muchachos, Dios me usa a mí poderosamente. Oh, santo gloria. Se lo disfrazan con el santo gloria, pero Dios me usa. Como Dios me usa. Muchachos, yo he ganado 15,000 personas para la gloria del Señor, para Cristo. Lamento decirte que los 15,000 van a ir al infierno porque lo ganaste tú. No solo ganó Cristo. Y tú me dices, Cristo los ganó. Ah, estamos hablando. Usted no se gana a nadie. Usted fue el instrumento, pero usted no fue el que lo salvó. ¿Usted me está entendiendo? Y, ay, yo traje 3 personas a Cristo esta mañana. ¿Qué trajiste tú? ¿Qué dijo Cristo? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces no fuiste tú. Lo trajo el Padre a los pies de Cristo. Dale la gloria al Padre. Amén. Pero nos gusta llevarnos parte de la participación de la gloria. Nuestra naturaleza está tan contaminada por el pecado que aún haciendo el bien, hacemos el mal. Aún yo parado aquí en este púlpito, estoy haciendo el mal. Charles Spurgeon decía que aún nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo. Aún nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo porque están manchadas de pecado. Nuestras buenas obras necesitan ser lavadas con la sangre de Cristo porque están manchadas. Decía el profeta Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces la gloria no es tuya ni es mía tampoco. Aún haciendo el bien hacemos el mal. Aún pensando que estamos honrando, sirviendo y glorificando a Dios, no hacemos más que gloriarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo no era la excepción. Él tampoco estaba vacunado contra el maldito virus del orgullo. Ahora defendía su ministerio de manos de los detractores que querían destruirlo y tiene que acudir a su defensa sacando su pedigrí. Ellos tienen pedigrí, yo también. Vamos para adelante, aquí es. Choque de trenes. Y hablando de sus credenciales de apóstol, trae a colación esta asombrosa visión, este éxtasis, este arrebatamiento, como ustedes quieran llamarla, en la que Dios le da la experiencia de ir al tercer cielo. Pero me gusta la Biblia porque según te cuenta una cosa, te cuenta la otra. Por eso la Biblia es veraz. Porque si la Biblia fuera falsa, solamente diría las cosas buenas de la gente y no diría los errores que cometieron. Si usted va ahí mismo a 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, mira lo que dice el apóstol. Vamos a leerlo todos juntos. A la cuenta de 3. Ayúdenme allí. A la 1, a las 2 y a las 3, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aguijón, literalmente una estaca, una espina, una astilla. ¿Cuántos han enterrado una astilla una vez en la mano, en un pie? Que mucho molesta, ¿verdad? Inca. Recordatorio. Siempre que se da un cantazo se lo da donde tiene la herida. ¿No se dan cuenta? Todo, oye, teniendo tanto, es como si las leyes del universo conspiraran contra usted. Tiene un golpe, se le meten los cantazos allí. Tiene una astilla, ahí mismo se da, oye. Mucho se ha especulado del aguijón de Pablo. La verdad es que el escritor sagrado no abunda mucho más en cuanto al origen o naturaleza de ese aguijón. Solo sabemos que el aguijón le fue dado. Es decir, Dios le permitió al apóstol que fuera atormentado por ese aguijón. Hay quien dice que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Hay quien dice que Pablo tenía otra condición de yo no sé qué. Hay quien dice que era un enemigo de Pablo que estaba ahí todo el día fastidiándolo. Todos tienen una versión del aguijón de Pablo. Hay un hermano que tenía problemas con el alcoholismo y decía que el problema de Pablo era el alcoholismo, que ese era el aguijón que tenía Pablo. Y no les digo otras cosas que he escuchado por ahí porque pueden ser ofensivas. ¿Sabe qué? Yo creo que Dios no le dio la gana de revelarnos a nosotros cuál fue el aguijón de Pablo, porque para que cada cual se identificara con Pablo en su aguijón. El aguijón que usted tiene. Usted sabe cuál es su aguijón. Puede ser un problema familiar, puede ser una enfermedad, puede ser un pecado recurrente en su vida con el que usted está luchando y no encuentra cómo salir de él. Usted me entiende, ¿verdad? Y Dios se lo permite ahí y se lo deja ahí. Y usted ora y ora y ora y yo le dije: no, te lo voy a dejar ahí. Señor, pero quítamelo. No te lo voy a quitar. Porque la única manera en la cual tú te das cuenta de que necesitas de mí, de que no puedes en tus propias fuerzas, es por ese aguijón. La gente que sale de la drogadicción, hay gente que Dios liberta instantáneamente de la droga. Hay gente que no. Hay gente que lucha y recae. Hay gente que Dios libera instantáneamente del cigarrillo. Hay gente que se convierte y sigue luchando con el maldito cigarrillo. Hay gente que Dios libera instantáneamente de diferentes cosas, diferentes adicciones. Hay gente que lucha recurrentemente con las mismas. Entonces, el problema con esto es que muchas veces los que todavía luchan con esas cosas, cuando escuchan los testimonios de los que ya no luchan, sienten que Dios no los ama, o sienten que son menos salvos, o que no son salvos. ¿Usted me está entendiendo? Hay gente que Dios libera del homosexualismo así. Hay gente que se convierte y sigue luchando con ese maldito pecado en toda su vida. Hace un año vi una página de internet que me gustó mucho. No sé si conocen lo que es Coalición por el Evangelio. Ellos presentaron esta página. Son 4 pastores en Inglaterra. Son 4. La página se llama livingout.org, que luchan con atracción por el mismo sexo, pero viven vidas célibes. Viven vidas célibes. Luchan con el pecado.
Ese es su aguijón. Y yo lloré cuando oí uno de los pastores que decía que le daba gracias a Dios que no le había quitado su lucha, porque podía ser misericordioso con los hermanos de su iglesia. Las iglesias de ellos saben cuál es su tentación, su problema. No viven vida, no me malinterpreten, no estoy, ¿cómo se dice? No confunda gimnasia con magnesia. No estoy diciendo que son homosexuales que viven, no viven en homosexualismo. Son cristianos que luchan con atracción por el mismo sexo. Como un cristiano heterosexual que era un adúltero, va a luchar hasta el día de su muerte con el mismo pecado, con la misma tentación. ¿Usted me está entendiendo? Pues son fracturas. Y Dios nos deja esas fracturas allí. Y cada vez que hace frío, esa fractura le duele a usted. ¿Verdad que sí? Y cuando hace frío, usted se acuerda. Y Dios le va a dejar a usted fracturas para que usted tenga compasión. Para que usted se acuerde que todavía milita en esta carne. Para que usted tenga amor y misericordia por su prójimo, por su hermano que está caído. Para que usted, cada vez que su orgullo se levante, Dios va a permitir que usted se caiga y se rompa los dientes en el suelo. Y tú vas a decir, Señor, ¿por qué me permitiste que patajarme de esta manera? Y Dios te va a decir, para que aprendas a confiar. Amén. Y a mirarme a mí. Basta de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. El aguijón es un mensajero de Satanás para bofetearnos. ¿Con qué propósito? En el caso de Pablo, para evitar que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase sobremanera. Yo creo, en mi opinión personal, no es revelación divina, que ese aguijón está allí con un signo de interrogación, con un solo propósito, y es que cada uno de nosotros podamos identificarnos con el apóstol Pablo. Cada uno tiene diversas situaciones, diversas luchas. Situaciones difíciles que nos hacen mirar al cielo y depender únicamente de Dios y de su gracia. Amén. Quizás llevas tiempo luchando contra algo específico, has orado y batallado contra eso y le has pedido a Dios que te libre de eso, pero no has visto su respuesta. No me levanten la mano, pero ¿cuántos aquí llevan tiempo luchando contra algo y le han pedido a Dios, Señor, líbrame, Señor, líbrame? Y Dios callado, como si no existiera. Y muchas veces pensamos que Dios no nos ama. Pero Dios sigue siendo fiel. Quizás en tu caso particular Dios permita ese aguijón en tu vida por un tiempo. Quizás Dios lo permita por un tiempo y después lo quite, porque es parte de su proceso de formar a Cristo en ti. O quizás Dios nunca te quite tu aguijón. Sin embargo, en este pequeño pasaje aquí hay tres cosas que yo veo, no son revelación divina, y que quiero compartir contigo. De hermano a hermano, de leproso a leproso. ¿Me entiendes? Los pastores no son superestrellas, ni son santos, ni caminan sobre el agua. Luchan con lo mismo que usted lucha, en las mismas tentaciones.
primero que encuentro aquí es: confía en la gracia. ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Qué le dijo el Señor al apóstol? Basta mi gracia. Dios no siempre nos dará lo que le pedimos, aun cuando muchas veces creamos que lo que le estamos pidiendo es justo. Sin embargo, aún cuando Dios no te dé lo que estás pidiendo, confía en que Él está en control. Confía en que Él te ama y que Él cumplirá su propósito en ti. Dios no está en el negocio de hacernos felices. Yo no sé quién le ha dicho a usted que Dios está aquí en el negocio de hacer usted feliz. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es formar a Cristo en usted. Dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de Dios no es hacernos felices. Dios no es Disney World ni Universal Studios. Dios quiere formar a Jesús. Tal vez te preguntes: ¿cómo este aguijón puede ser usado por Dios para formar a Cristo en mí? Y tal parece que cada día me aleja más de Él. La respuesta es simple: descansa en la gracia de Dios. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene, y es la misma gracia que te llevará a puerto seguro. Mientras luchas con tu fuerza y te resistas en tu fuerza, no vas a poder. Necesitas confiar en la gracia. Tú no iniciaste la obra de salvación en tu vida. ¿Cuántos de ustedes iniciaron la obra de salvación en ustedes mismos? Levántenme la mano, a ver. ¿Cuántos empezaron la obra de salvación ustedes? ¡Ay, qué bueno! Esta gente está bien entrenada. Antonio, quien empezó la obra en usted fue Cristo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo segundo que veo en ese pasaje es: confía en el poder de la cruz. Le dijo el Señor a Pablo después de que le dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Descansa en que el poder de Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cuando Dios te salvó, no solo te puso en Cristo, sino que puso a Cristo dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo. Nos dio el espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Él vive en mí, Cristo en mí, en la esperanza de gloria. Descansa en la verdad de que estás muerto juntamente con Cristo. Cuando Dios por su gracia te hizo nacer de nuevo, moriste juntamente con Cristo a tu vieja vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Perdone, hermano, me está matando. Y después me pongo a llorar, mala pata. Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Amén. Si usted nació de nuevo, usted está en Cristo y usted ya participa de todo lo que Cristo es. Usted ya participa. Tengo lucha, sí, tengo lucha, pero ya yo participo de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hizo. Y yo tengo que creer eso por fe, no por sentimiento, porque no todos los días me siento salvo. No todos los días siento que amo a Dios. No todos los días mi corazón rebosa. Hay días en los que amo más mi carne y amo más mis pecados. Y eso es ser honesto. No todos los días quiero orar. O aquí usted amanece todos los días con ganas de orar.
¿Sabe qué? A veces la oración más espiritual que usted puede hacer es decirle: Señor, no tengo ganas de orar. Señor, hoy no siento que te amo. Y usted sabe que eso es honesto. Y eso es una oración espiritual. No sea falso, hipócrita. Ay, yo siempre amo al Señor. No, no siempre amas al Señor. Tu amor por el Señor es voluble como tú. No se trata de ti. Se trata del perfecto amor de Cristo por ti. Porque ese amor no es voluble. Ese amor no cambia. Si tú lo amas a Él, es porque Él te amó a ti primero. Nunca ha dependido de ti. Nunca. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras pongas tus ojos en ti mismo y en tus debilidades, sentirás el dolor de tu aguijón todos los días. Pero cuando comiences a mirarlo a Él, el dolor de tu aguijón va a desaparecer. A medida que miramos a Cristo, nos vamos pareciendo a Él. Pero tenemos que contemplarlo en su belleza, en su hermosura. Lo tercero que veo en este pasaje es: dale gracias a Dios en medio de tus debilidades. Que decía el apóstol Pablo, por eso que decía él: me gozaré en mis debilidades. Sabes que el aguijón no va a matarte. El aguijón no está allí para matarte. Si es un mensajero de Satanás, pero Dios no le va a permitir destruirte. Simplemente está allí para ayudarte a mirar a Cristo. Satanás no tiene más poder sobre tu vida que el que Dios le da. Hay cristianos que se pasan por ahí: ¡ay, cancelo, maldición! No, hermano. Si Dios permite que Satanás toque tu vida, es porque Dios lo permitió. Confía en Dios. No te va a matar. Mira Job. Dios permitió que Satanás tocara su vida, pues no lo mató. Mira Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás los pidió para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, que tú fueras salvo. Y tú, una vez convencido, vete y consuela, edifica a tus hermanos. El aguijón no está allí para matarte. Dios no lo va a permitir. El aguijón está allí para ayudarte a mirar a Cristo. Así que no pelees más. No reniegues más. Yo no sé cuál es tu aguijón en esta tarde, esta noche. Pero sí sé que hay un Dios que está formando a Jesús en nosotros. Y va a usar los medios que tenga que usar para formar a Cristo en nosotros. Gracias. No sé si me hice entender en esta noche. Inclinamos nuestros rostros. Soberano Señor, confiamos en la certeza de que tú eres bueno. Confiamos en que nada de lo que tú haces o permites en nuestra vida es para destruirnos. Confiamos en que tú estás en el proceso de formar a Cristo en nosotros. Cada
Cada uno de nosotros, Padre, en esta noche, tenemos diferentes aguijones en nosotros, en nuestras vidas. Cada uno sabe la lucha que está enfrentando. Tal vez sea una situación familiar, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea un problema psicológico, yo no lo sé, algún pecado, no sé, pero tú sí sabes. Y como dice aquel cuadro en la pared, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansa en la gracia en esta noche. Confía en que Dios no va a soltarte. Confía en que Dios no va a dejarte hasta que Cristo sea formado en ti. Señor, gracias por las pruebas, gracias por los aguijones. Padre, como persona, como individuo, como iglesia, pasamos por diferentes situaciones. Oro por Antonio, oro por su esposa, Ana, oro por sus hijos. Tú sabes, Padre, las diferentes situaciones que ellos pasan. Gracias porque tú estás presente en ellos. Bendice esta iglesia, a cada uno de los hermanos de esta congregación. Yo te pido, Padre, que tú levantes a esta iglesia como un faro de luz en esta comunidad. Señor, trae un despertar espiritual en nuestras vidas. Y ayúdanos a ser, Señor, Padre, un faro de gracia. Ayúdanos a ser un refugio de gracia. Ayúdanos a mirar con misericordia y compasión, con los ojos de Cristo, a las demás personas. Glorifícate, Padre, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.